chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Desde aquí les mando un cordial saludo. En esta clase de hoy vamos a trabajar en portales web con elementos de agrupación de contenido en HTML. Específicamente vamos a trabajar con listas. Elementos de agrupación en HTML hay varios. En este tema vamos a trabajar lo que son las listas y el objetivo que perseguimos es identificar y describir las etiquetas utilizadas para agrupar contenidos en HTML por medio de listas. Vamos a ver un concepto de lo que son las listas y los tipos de listas que vamos a ver. Las listas sirven para enumerar y los tipos de listas que vamos a trabajar en el tema de hoy son las listas desordenadas. En estas listas los elementos no tienen un orden específico. Las listas ordenadas, caso contrario, los elementos tienen un orden específico. Listas anidadas contienen una lista dentro de otra. Y listas de definición se utiliza para definir términos. Estas listas últimas se utilizan mucho para elaborar glosarios en HTML. En primer lugar, vamos a ver las etiquetas que vamos a utilizar para crear una lista desordenada. Tenemos la etiqueta UL, que se utiliza para abrir y cerrar la lista, y la etiqueta LI, que se utiliza para definir los términos dentro de la lista. Un ejemplo lo podemos ver en esta imagen. Aquí estamos utilizando un encabezado que ya lo hemos trabajado en temas anteriores, un H4, para colocar el título de esta lista. En este caso, versiones del HTML. Y acá estamos abriendo la lista desordenada con la etiqueta UL. Acá debajo estamos cerrando esa etiqueta UL para darle fin a esa lista. Ahora bien, dentro de la apertura y el cierre de la etiqueta UL tenemos la etiqueta LI para describir o enumerar más bien cada uno de los elementos o términos que forman parte de esta pequeña lista. LI HTML 2.1, que son las diferentes versiones de este lenguaje. LI HTML 3.2, LI HTML 4.01 y LI HTML 5. Cuando estemos corriendo esa pequeña página en el explorador, se verá de la siguiente manera. Fíjense acá el encabezado que hemos definido aquí y luego la lista que hemos definido aquí debajo. Vamos a ver ahora las listas ordenadas. Las etiquetas que vamos a utilizar para crear una lista ordenada son las siguientes. La etiqueta OL para abrir y cerrar la lista, y de igual forma como en las listas desordenadas, la etiqueta LI, que se utiliza para definir los términos de la lista. Aquí vemos el mismo ejemplo, pero en este caso creando una lista ordenada. Tenemos acá el encabezado. Aquí con la etiqueta OL estamos aperturando esa lista y aquí debajo la estamos cerrando. Y dentro de la etiqueta OL tenemos los términos de la lista, que son los mismos que la lista anterior. Si se fijan, ya en el explorador la lista se vería de esta manera. Como es una lista ordenada, ya la lista sale con un orden específico. Si se fijan aquí con los números 1, 2, 3 y 4. Ahora bien, este orden nos lo da el HTML5 por defecto. Pero si yo quiero, por ejemplo, utilizar otro orden que no sea con números, puedo utilizar el atributo type para definir un orden diferente. Este atributo se utiliza para definir el tipo de orden que tendrá la lista. Se pueden usar los valores A, en este caso,
La lista estará ordenada con letras. Aquí pueden ver un ejemplo con letras minúsculas. Si queremos que el orden sea con letras mayúsculas, pues el valor que utilizaríamos sería una A mayúscula. Aquí para ordenar una lista con números romanos se podría utilizar la I para definirlo con los números en minúscula y esta letra, una I mayúscula, para definir el orden en mayúscula. Aquí tenemos el ejemplo, fíjense. Declaramos la lista ordenada y utilizamos dentro de la misma etiqueta OL, definimos el atributo type, igual al valor que vayamos a utilizar. En este caso, hemos utilizado el valor A para que la lista esté ordenada con letras minúsculas. Aquí podemos ver el ejemplo, cómo se vería en el explorador. Ahora bien, aquí estamos utilizando la misma lista, pero el atributo o el valor del atributo es una I mayúscula. En este caso el orden sería en números romanos, pero en mayúsculas, como lo hemos definido acá. Ahora vamos a ver qué son las listas anidadas. Decíamos al principio que una lista anidada contiene, dentro de una lista, contiene otra lista. Entonces aquí vemos las etiquetas que vamos a utilizar en esta lista, valga la redundancia, son las mismas que hemos utilizado ya anteriormente. En este caso, fíjense, acá yo estoy definiendo una lista ordenada. Estoy utilizando el atributo type para que me ordene con letras minúsculas. Pero aquí en la versión HTML5 yo estoy utilizando otra lista. Dentro de estas etiquetas LI que me definen el término HTML5, voy a colocar una lista desordenada para colocar las diferentes versiones que tiene esta versión HTML5. Por ejemplo, el HTML5.1 y el HTML5.2. Acá, si se fijan, yo estoy abriendo la etiqueta OL, que es como la lista general, y aquí debajo la estoy cerrando. Y dentro de esta etiqueta OL tengo estos elementos que forman parte de la lista. Y dentro de este último elemento estoy utilizando una pequeña lista para nombrar entonces estas dos versiones que pertenecen a esta última. Y en el explorador se vería de esta manera. Fíjense acá el orden que hemos seguido aquí. Aquí lo tenemos. Y dentro del HTML5 tenemos estos dos términos que lo hemos definido aquí dentro. Ahora vamos a ver las etiquetas que se utilizan para crear listas de definición. Como dijimos en la introducción, estas listas se utilizan para definir términos. Las etiquetas que vamos a utilizar en esas listas son la etiqueta DL, se utiliza para abrir y cerrar la lista, la etiqueta DT para colocar el término y la etiqueta DD para la definición del término. Y aquí tenemos un ejemplo. En este caso, cada una de las versiones del HTML yo las he definido. Y para abrir y cerrar la lista, como ven aquí, he utilizado la etiqueta DL, acá la apertura y aquí el cierre, y en medio o dentro de estas etiquetas he utilizado la etiqueta DT para colocar el término que voy a definir. Y debajo de la etiqueta que he utilizado para definir el término, he utilizado la etiqueta DD para colocar la definición, como pueden ver aquí. Y eso lo he hecho en cada uno de los términos. Aquí podemos ver el primer término y debajo la definición. Lo mismo acá, el término y luego la definición hasta colocar todos los términos que voy a definir. Y en el explorador se vería de la siguiente forma. Fíjense acá, aquí está la versión HTML 2.0 y aquí debajo su definición y lo mismo las demás versiones. Y para la próxima clase
o para trabajar esta semana, aquí tenemos estos ejercicios que como siempre lo van a descargar, lo van a tener en la plataforma y lo descargan, realizan sus ejercicios, hacer una lista desordenada de los lenguajes de programación web más usados en la actualidad. El segundo ejercicio, hacer una lista ordenada de los propósitos que tienes para este año 2021. El orden será con letras minúsculas. Y el tercer ejercicio, hacer una lista de definición con los siguientes términos. El primer término, virus. El segundo, endemia. El tercero, pandemia. Y el último, vacuna. Los tres ejercicios pueden hacerlo en un mismo archivo HTML. Y como en la clase anterior, usted va a crear su página, el archivo HTML me lo va a subir en el espacio de la entrega de la tarea para yo poder revisarlo y así ver el código que usted ha creado y también cómo se ve la página en el explorador. Así que hasta la próxima clase y cualquier pregunta, voy a mantener el grupo de WhatsApp abierto. Ustedes saben que yo lo cierro para que cuando yo doy alguna información, pues no se pierda entre tantos mensajes, porque a veces responden. Pero lo voy a dejar abierto para que sobre esta tarea, si tiene alguna pregunta, alguna duda, me la pueda manifestar por ahí. Hasta la próxima clase, chicos.